El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es las consecuencias jurídicas de las niñas y adolescentes embarazadas. Les vuelvo a saludar, mi nombre es Verónica de León Chauvin, me desempeño como jueza en el Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio y Violencia contra la Mujer, así como la violencia sexual en el departamento de Chimaltenango. Este es un tema que es importante que la sociedad, las familias y todos en general conozcamos, estemos enterados de las consecuencias, tanto jurídicas, que son aspectos importantes que tienen las niñas y las adolescentes que puedan resultar con un embarazo. Vamos a iniciar entonces con este tema, explicándoles un tema importante como lo es el interés superior. ¿Qué deben entender como interés superior del niño, de la niña y de la adolescente? Es una garantía. Cuando hablamos de una garantía, los y las abogadas sabemos que es una protección, un procedimiento que se debe de aplicar en toda decisión que se adopte en relación a las niñas y las adolescentes, la cual debe asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos. ¿Qué derechos? La salud, la educación, así como la protección, en fin, varios derechos que se encuentran plasmados tanto en normativa nacional como en normativa internacional. Como Estado de Guatemala, al haber ratificado estándares internacionales en materia de derechos humanos, el sistema universal como el sistema regional americano, es importante que tengamos en cuenta las personas que trabajamos en la administración de justicia este aspecto, ya que el Estado de Guatemala se ha comprometido a promover, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los adolescentes y las adolescentes según el artículo 4 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, pero este también tiene su fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es del Sistema Universal de Derechos Humanos, entre otras leyes. Cuando abordamos un cambio de paradigma en el tema de niñez y adolescencia, es cambiar del sistema tutelar a un sistema de protección integral. Este es un cambio de paradigma. En el sistema tutelar, a los niños, niñas y adolescentes se les tomaba como un objeto que había que cuidar, un objeto que había que resguardar, no eran tomados como sujetos de derechos y obligaciones. Cuando ingresa a Guatemala el sistema de protección integral, este sistema tiene como plus el tomar a las niñas, a los niños y los adolescentes como sujetos de derecho, es decir, que se les debe de tomar en cuenta varios derechos que tienen, como el derecho de opinión, el interés superior, para poder tomar una resolución o decisión en los derechos que le afecten a ese niño, niña o adolescente. Vamos a abordar el tema en cuanto a quiénes son responsables que una niña, que un adolescente que no ha cumplido 14 años resulte con un embarazo. El primer responsable es la persona con la que tiene relaciones sexuales. Si esta niña tiene 14 años, el adolescente tiene 14 años, según la Convención de los Derechos del Niño, es una niña. Según la Ley de Protección Integral, es una adolescente. Si esta persona tiene menos de 14 años y tiene relaciones sexuales, aunque fuese de forma voluntaria, la ley determina que no es tomado en cuenta esta voluntariedad porque esa niña menor de 14 años no cuenta con la libertad sexual para poder decidir sobre su cuerpo. Esta niña lo que tiene es una indemnidad sexual, es decir, que no tiene la capacidad para poder decidir sobre su cuerpo y por eso el Estado le ha establecido esa restricción. En el Código Civil eso se aborda hasta después de los 18, pero en el Código Penal existe esta limitante para poder decir que fue de forma voluntaria, porque se ha establecido psicológicamente que en menos de 14 años no se tiene esa madurez para tomar una decisión de tanta trascendencia en la vida del ser humano como es iniciar relaciones sexuales. Ya sea de forma voluntaria o de forma o que se realice una acción forzada, cualquiera de las dos formas, esa persona que tiene ese contacto,
con la menor de 14 años, la adolescente, la niña de 14 años, entonces esta persona comete el delito de violación que vamos a ver más adelante. También son responsables los padres, tutores y representantes legales. ¿Por qué? Porque nosotros, según la Ley de Protección Integral, tenemos la responsabilidad del resguardo, de la protección de las niñas y las adolescentes. Entonces, al ocurrir un acto de esta naturaleza, no estamos cumpliendo con nuestra función principal. ¿Por qué somos responsables los representantes? El artículo 150 del Código Penal establece una figura como lo es el maltrato contra personas menores de edad. Y esta figura tiene una pena de prisión de 2 a 5 años. ¿Y en qué consiste la comisión de este delito? Establece el tipo penal. Quien mediante cualquier acción, este es un tipo penal abierto, no está refiriendo una acción concreta, sino está manifestando que es cualquier acción u omisión, provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva, cognitiva o daño físico, psicológico, enfermedad o lo coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Y por qué se puede decir que esta persona ha provocado por omisión el que una persona que no ha cumplido los 18 años tenga la posibilidad de contraer o provocar en ella una incapacidad, un daño físico, un daño psicológico, una enfermedad? Se ha determinado médicamente que una niña o una adolescente de 14 años que resulte embarazada, pues provoca daños serios a su salud, es decir, que está provocando una enfermedad en esa niña. Es por eso que el responsable, el tutor, debe tener mucho cuidado en cuanto al artículo 150 bis, si no protege de forma adecuada a esa niña menor de 14 años. Y ya lo vimos anteriormente, también tiene responsabilidad si es un adulto, ese adulto, y vamos a ver las penas. Si es una persona que tiene de 13 años hasta 17 años con 364 días, es decir, no ha cumplido los 18, tiene responsabilidad conforme el procedimiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley penal. Una niña o un adolescente es hasta los 13 años de edad, así lo refiere la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. El Código Civil permite casarse hasta los 18 años de edad. El Código Penal, por su parte, no permite que se tenga relaciones sexuales aún con el consentimiento de la víctima que no ha cumplido esos 14 años. Entonces, vemos en muchos casos parejas que manifiestan que no ha existido tal violación porque nunca forzó a la víctima a tener relaciones, fue voluntario. Sin embargo, si es de 14, menos de 14 años, esta voluntariedad no es tomada en cuenta. Y eso es importante que tengan conocimiento todos y todas, padres, adolescentes, adultos, ya que en algunas ocasiones se dice que se desconoce este aspecto. Para que pueda desarrollarse en todos los ámbitos de su vida y no pueda educar o alimentar una niña a otro niño o a otra niña. No está en la capacidad emocional, afectiva y económica para hacerlo. Es por eso que la ley no le faculta el que tenga relaciones y lo considera como un delito de violación de tener relaciones y pues obviamente de resultar un embarazo en ella. ¿Cómo inician estos casos? Inician por denuncia. ¿Quiénes denuncian? Los hospitales nacionales, los centros de salud, las escuelas, los COCODE, los vecinos, denuncias anónimas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, los profesionales, doctores, trabajadoras sociales, enfermeras, maestras, comadronas que reciben a esos niños, porque muchas personas dicen, entonces ya no voy a ir al hospital, para que no se den cuenta que tengo menos de 14 años y ya tengo un bebé, entonces no voy a ir al hospital. Las comadronas ya saben y tienen toda la información que tienen que denunciar si reciben en sus manos y es más, se ha hecho análisis que las comadronas cuando son niñas menores de 14 años o adolescentes de 14 años no pueden recibir, no pueden atender porque la mayoría de las adolescentes tienen una cesárea porque su cuerpo no está en la capacidad de poder
tener a su niño de forma o un parto normal. Entonces, difícilmente una comadrona va a poder auxiliarla y pues si se entera del hecho, la comadrona tiene que denunciar a él mismo. ¿Quiénes intervienen en este caso? El Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y los juzgados encargados de decretar medidas. Estas medidas se denominan medidas de protección. Cuando hablamos de esas medidas, estamos hablando de un proceso de protección, el cual se lleva a cabo ante un juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia, eh, efectivamente para proteger. En Guatemala las competencias están divididas, en el municipio y departamento de Guatemala las competencias están divididas. ¿Qué significa esto? Que los juzgados de primera instancia de protección que conocen en su especialidad y aparte están los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal. En los departamentos, el mismo juzgado conoce los dos procedimientos, pero aquí nos vamos a referir al proceso de protección que se sigue cuando se dan a conocer estos casos. Durante el proceso de investigación se debe determinar si la familia es recurso familiar idóneo, si la protegió o no la protegió, qué fue lo que pasó en este embarazo. Y entonces, pues si se determina que fue no una autorización de la familia, el que tuviera un noviazgo, el que tuviera relaciones sexuales, entonces podría darse que se quede en su propia familia. Sin embargo, si se dan cuenta que la familia la puso en riesgo porque autorizó un noviazgo antes de los 14 años, porque autorizó que estuviera viviendo como pareja, como esposos o convivientes, entre esa niña que no había cumplido 14 años y otra persona más, que no importa la edad que tenga, aún si es un adulto, se va a valorar en su contra la experiencia que tiene, esa asimetría de edad entre una adolescente de 14 y una persona de 20, 25, 30, 40, 50, porque hemos visto de todo en los procesos. Entonces, cuando existe mucha asimetría, le llamamos mucha diferencia de edad entre la víctima, se toma como la experiencia y esa experiencia es un dato que coloca en condiciones de vulnerabilidad a la víctima. Si se considera que la familia no cumplió con su rol, no protegió, entonces habría que decretar una medida de abrigo en una institución pública o privada, es decir, separar al adolescente de su familia y llevarla a un hogar para que la cuidan y la protejan. Esta medida es excepcional, es en aquellos casos que realmente se visualice la no protección. Entonces, la ley sí establece que debe prevalecer los lazos familiares. En el año 2009 se analiza por parte del Estado de Guatemala, que ha ratificado convenciones en materia de derechos humanos con el objeto de proteger a niños, niñas y adolescentes, y realmente era necesario complementar y actualizar el marco jurídico. Y entonces se realizaron algunas reformas de tipos penales como el delito de violación, que antes del año 2009, para que se cometiera este delito, tenía que tener la víctima un dato interesante como lo es ser una mujer, era el primer dato. O sea, antes del 2009 no se podía visualizar que la víctima fuera un hombre, cuando nosotros sabemos que existen víctimas de violación, hombres, niños o adolescentes. Sin embargo, antes del 2009 la ley no lo visualizaba de esta manera y tampoco visualizaba el hecho de que fuera violada cualquier mujer, sino el requisito indispensable para hablar de una violación era que la mujer que había sido violada tenía que cumplir con el requisito de ser honesta. Si no cumplía con el requisito de ser honesta, no podíamos hablar del tipo penal de violación. Eso cambió a partir del año 2009 con una modificación y también con la modificación que hoy día puede ser violada un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, una niña, es decir, que no tiene estipulado que tenga que ser una mujer como estaba anteriormente. También ingresan nuevos tipos penales, se reforman algunos, se modifican las penas. Uno de los tipos penales que está actualmente es el tipo penal de agresión sexual, esos son tipos penales nuevos, y existen diversidad de tipos penales que coadyuvan a la protección de los niños, niñas y adolescentes, y eso lo visualizamos a través de esta reforma. Los embarazos de las personas que no han cumplido 14 años, según el artículo 173 del Código Penal, es un tipo penal de violación. ¿Y qué refiere este tipo penal en cuanto a la violación?
quien con violencia física o psicológica, aquí hay dos presupuestos. Violencia física es aquellas evidencias que quedan en el cuerpo de una persona para demostrar que existe una violencia física. Pero existe la violencia psicológica, la que está en la mente, en la cual no queda ningún rastro en el cuerpo de la víctima, pero sí existió. ¿Qué pasa de aquellos casos en los cuales el agresor manifiesta a través de una amenaza de atentar en contra de la familia si no colabora para esa violación? Entonces la víctima accede aunque no existiera violencia, demostración de violencia física en su cuerpo, pero sí puede existir una violencia de carácter psicológico. El tipo penal dice que quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal y utiliza varias vías en ese acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona. O le introduzca, esta es otra forma de la realización de este tipo penal, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías antes descritas, o sea, anal, vaginal, bucal, que alguien le introduzca cualquier objeto en estas partes o que lo obligue a introducirse, o sea, que no se lo introduzca a él, pero que sí obligue a que se lo introduzca la misma víctima. Pero en el segundo párrafo del artículo 173 refiere, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. ¿Qué significa la palabra no medie? No exista, no se utilice, no se realice el acto con violencia física o psicológica. Esto es para aquellos casos en los que los acusados manifiestan que no existió de parte de los acusados alguna obligatoriedad, sino que fue voluntario. Entonces, de aquí el código establece que si es una menor de 14 años, no importa que no exista violencia física o psicológica, el delito penal se comete. ¿Qué pena tiene este delito? De 8 a 12 años de prisión es la pena que se impone. Y aquí pues existen algunas agravaciones que habría que visualizar que se encuentran en el artículo 174 del Código Penal. Las más comunes que se dan en los casos es, en este caso, cuando de esa acción realizada, en el numeral cuarto del 174, refiere cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. O sea que si se realiza esta acción con una persona que ya está embarazada o que de la acción resulte un embarazo, que es lo que sucede con las niñas menores de 14 años. Entonces, esta pena de 8 a 12 años se agrava en 2/3 partes en estos casos. Otro de los casos más comunes que se dan en el artículo 174 es el del numeral quinto. Cuando el autor fuere pariente de la víctima, pariente, nos vamos al Código Civil, el esposo, hay parentescos por afinidad, parentescos por consanguinidad hasta el 4º grado, por afinidad en el segundo, y entre el adoptante y el adoptado según el Código Civil. Entonces, si nos vamos al parentesco por consanguinidad, estamos hablando entonces si el autor del delito fuera pariente en 1º grado, en 2º grado, en 3er grado, hasta en 4º grado, o sea, hasta los primos. Si el agresor fuere primo de la víctima, se agrava la pena. Si fuera el abuelo, si fuera el hermano, si fuera el papá, si fuere, en este caso, son los grados por consanguinidad, pero también la ley refiere que quien sea el encargado de la educación, guarda, custodia y cuidado, o sea el cónyuge, excónyuge o conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. O sea que aquí hay dos presupuestos. El primero que les explicaba, que son los parientes en el grado de ley, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, el papá de la víctima. Pero en algunas ocasiones las víctimas, que son muy comunes, las progenitoras de las víctimas menores de 14 años han dejado a los papás de ellas y han hecho vida marital con otra persona. Puede ser que esté casado, es su cónyuge, si no está casado, es su conviviente.
Si ese cónyuge o ese conviviente de la mamá de la víctima, aunque no sea el papá, comete el delito de violación con o sin consentimiento de esta persona, entonces se agrava la pena 2/3 partes, según la pena que se tiene, que es de 8 a 12 años. Entonces hay que tomar en cuenta estas características que nos da el código. Entonces aquí tenemos lo que nos refiere según el artículo 195 quinquies en cuanto a la edad de la víctima. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Aquí esta es otra agravante que nos da la ley por la edad de la víctima. Y 195 quinquies dice circunstancias especiales. En las penas relativas para los delitos, y está el 173, que es la violación, se aumentará 2/3 partes si la víctima fuere menor de 18. Es que es en esta parte que tenemos. Menor de 18, 2/3 partes. Por eso estableceríamos que el mínimo sería 13 aplicada a las 2/3 partes y el máximo 20 de una víctima que tenga menos de 18, pero que tenga más de 14. Si la víctima es menor de 14, pero más de 10 años, según el Código Penal, se debe de aumentar 3/4 partes del mínimo y del máximo, porque ahí va a depender de cuánto va a imponer el juez. Si hablamos del mínimo, que son 8 años, el mínimo aumentadas por la edad de la víctima serían 14 años. Y el máximo, conforme el 195 quinque, sería 21 años de prisión. Y en el tercer caso que dice con el doble de la pena si la víctima fuere menor de 10 años. El doble de la pena, 8 más 8, 16, que es la mínima. Y a estos 8, en este caso, serían menor de 16, serían 16 de mínima, y en este caso 24 años si se impone la máxima. Esto aparte de lo que refiere el 174 del Código Penal en cuanto a las agravantes, si se dan, por supuesto, en cada caso. Y estas penas son por cada acción que se cometa. Es decir, que si hay varias introducciones en vía anal, vaginal, bucal, cada una de ellas, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que es la vulneración a un bien jurídico tutelado. Cada una de ellas constituye un delito a imponer en cada caso. Ahí tenemos la sanción según la edad de la víctima. Esto es lo que quería abordar con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarme siempre. Se cuidan.